¿Para Claro. qué vamos al gimnasio? Todos queremos ser, como dicen por ahí, queremos estar fit, ¿no? Entonces, asociado a su personalidad, asociado a la forma como se va a ver, asociado a su organismo en el tema de salud, yo creo que vamos a ganar por ese lado, ¿no? Pero eso no va a reemplazar a la educación que necesitamos darle a los niños. Eso es más que la ley de alimentación saludable. Yo digo, es más, ¿por qué? Porque vamos en el plano preventivo. Es mejor prevenir que curar. ¿Se da cuenta? Amigos, ¿cómo están? Buenas noches a Agenda Electoral en Democracia. Bienvenidos a las personas que nos siguen en Perú, América Latina y el mundo. Quería dar algunos datos antes de pasar a conversar con mi invitada, y es el tema de las redes sociales. He encontrado unas cifras interesantes, y es que los candidatos aquí en Perú están utilizando mucho el tema de TikTok para poder llevar a cabo el mensaje de sus propuestas. Están trabajando mucho con influencers, estrategias digitales, con el Facebook. Están tratando de llevar su mensaje y sus propuestas de campaña, y les está dando grandes resultados, ¿no? Entonces, hoy en día ya las campañas políticas han cambiado y ya no son iguales. Ahora las redes sociales y los podcasts como este están siendo utilizados para poder exponer de mejor manera las propuestas de los candidatos. Y esta noche nos acompaña una investigadora, algo que realmente me enorgullece, porque en el Perú no tenemos tantos investigadores cuando deberíamos tener, como en otros países, como en Chile, como en Ecuador, como en Argentina, que promueven el tema de la investigación tan importante, porque sin investigación las naciones no pueden desarrollarse. Tenemos a la doctora Elena Elizabeth Loncamp Prado. Ella es candidata al Senado Nacional por el número 5 del partido País para Todos, cuyo candidato presidencial es Carlos Álvarez. Buenas noches, doctora Elena. Qué gusto tenerla acá. Buenas noches, Aldo. Agradezco la invitación, ¿no? Sobre todo por poder compartir con los que nos están viendo, ¿no? Algunas de las propuestas que tengo, digamos, dentro de mi candidatura para el Senado Nacional con el número 5 de País para Todos. Sí, y algo que me olvidé de mencionar, me emocioné mucho decir que la doctora es investigadora, pero también es bromatóloga, un poco confuso el término, y es nutricionista, algo tan importante que también tenemos que tener en agenda país, en la agenda los políticos, y ella nos trae propuestas interesantes justamente sobre estos temas que van enlazados a otros temas coyunturales. Doctora, ¿por qué llegar al Senado? Que es la pregunta que le hago a todos los candidatos al Senado. Sí, bueno, ante todo agradezco esta oportunidad de estar acá presente, y sobre todo la oportunidad que Carlos Álvarez nos ha dado a un grupo de profesionales que tenemos ya una cierta trayectoria, ¿no? En mi caso, por ejemplo, soy investigadora, profesora universitaria por años, y he visto, como se dice, a través de la pantalla, pues, digamos, los diversos errores que se han cometido, pues, en el Estado, en la toma de decisiones, en las normativas, en las leyes, que nos han llevado a una condición tan delicada y compleja como que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la cual nos hemos preparado para ello, ¿no? Tenemos una trayectoria dentro de la política, ¿no? He sido funcionaria pública, ¿no? En por lo menos 2 ocasiones, y pues una trayectoria de años, de más de 30 años de servicio en temas de investigación, docencia, de pregrado, posgrado, a nivel de maestría y doctorado en más de 5 universidades, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad, como se dice, que nos ha dado Carlos Álvarez para poder apoyar, para poder sumar a su equipo, está pues uno de los casos importantes que tenemos, el problema de la desnutrición en el país, ¿no? 40%, y el caso de la anemia. Doctora, y un poquito más. Así es. Y a pesar de todos estos programas sociales
que se tienen, ¿no?, de ayuda. Inclusive tenemos el PAE, por ejemplo, el programa de alimentación escolar en los colegios, porque hemos tenido una crisis, ¿no? Hemos cambiado de Caliwarma a Huasimicuna, ahora tenemos PAE, simplemente PAES a secas, programa de alimentación escolar, que busca realmente pues darle mayor confianza a la ciudadanía, ¿no? Pero es corto el tiempo y creo que no va a alcanzar para todo lo que quizás se puedan proponer, ¿no? En este caso, los profesionales que se encuentran allí, ¿no? Ahí tenemos una colega que está ahí trabajando en esa área. Pero ¿por qué no tenemos quizás los resultados? Porque quizás se requiere de repente una mayor investigación, ¿no?, de los problemas, donde tenemos que, digamos, que nosotros señalar y bajo ese problema ver qué estrategias podemos aplicar y sobre todo medir los avances en el tiempo. No solamente se trata de invertir, ¿no?, sino también medir esos avances a través de estudios, análisis de impacto, ¿no?, para poder ver realmente cómo estamos, ¿no?, cómo empezamos y a dónde estamos en este momento y a dónde queremos llegar, ¿no? Porque en vez de disminuir estos porcentajes, ¿no?, digamos, de anemia, más bien hemos visto que se han incrementado, ¿no? Aunque por ahí algunas publicaciones dicen que han disminuido a nivel escolar, pero han aumentado en niños que se encuentran en etapa no escolarizada, pero igual seguimos en porcentajes elevados. Y sobre ¿no? todo de los niños de 0 a 36 meses que también tienen un margen elevadito de, digamos, de desnutrición. Desde el Senado, ¿qué leyes o qué impulsaría usted, qué medidas impulsaría usted, sabiendo que, si bien usted tiene la facultad, si llega a ser senador el 12 de abril, de revisar las normas que le puede otorgar la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, ¿qué impulsaría usted dentro de su rol de senadora nacional a partir del 12 de abril, si llega? Bueno, yo creo que, si bien es cierto, el tema de la nutrición es importantísima, porque un país que no está bien nutrido, los niños, los jóvenes, no van a tener un buen rendimiento, no va a haber digamos, la concentración que el niño necesita, porque recibe los nutrientes que requiere su organismo para producir más, y es más, se traduce a temas inclusive de productividad en la industria. Estamos hablando inclusive de emprendimiento, ¿no? O sea, si una persona no está bien nutrida, no está sana, no piensa bien, se cansa rápido, se agota rápido, ¿no? Entonces es importantísimo. Entonces allí, bueno, lo que se quiere, pues, reforzar el tema, pues, de la nutrición, por ejemplo, a nivel de los colegios, ¿no? O sea, se requiere, pues, que haya nutricionistas en los colegios, ¿no? No podemos pretender que haya en todo, porque va a depender básicamente del número de estudiantes que hay en ese colegio. ¿Para qué? Para que pueda de alguna manera empezar gradualmente, ¿no?, a ir aportando, y de repente esta nutricionista puede ir a 1 o 2 colegios para que no sea muy gravoso el Estado al inicio, porque sabemos que todo es en base al presupuesto, ¿no? ¿Tenemos una población de nutricionistas profesionales adecuada como para poder llegar a colegios? Sí existe. ¿Ya? Sí existe. Digamos, anteriormente teníamos, creo que estábamos en 5, 8 mil, pero ahorita estamos hablando alrededor de 11.000 nutricionistas en todo el país. Entonces se cubre, porque si se quiere plantear que haya una nutricionista por colegio, no estamos hablando en todos los colegios para que no sea gravoso, sino que tenga un número, como se dice, de estudiantes, ¿no?, y que a partir de ese número pueda corresponder una nutricionista, ¿no? Y si ya el número es, por decir, ¿no?, de 500 a 1000 alumnos, ¿no?, para dar un ejemplo nada más, ¿no? Si sobrepasa ese número, ¿no?, estaríamos hablando ya de repente de 2 nutricionistas y así sucesivamente, ¿no?, para que el Estado pueda ir gradualmente incorporando estas nutricionistas en las escuelas, de tal manera que puedan sumar, no solamente en ver el tema de la alimentación por ejemplo, el PAE, ¿no?, el programa que administran en las escuelas, sino también se vea el tema, ¿no?, de la educación alimentaria, ¿no? Porque la educación es muy importante. A los niños no solamente se les enseña teoría, sino se les enseña en la práctica. No sé si usted ha visto en los colegios, los niños hacen una serie de actividades, inclusive hasta a veces tienen cursos de pastelería en algunos colegios técnicos, y van a su casa y le enseñan a su mamá, y su papá y su mamá están orgullosos que su hijito sabe preparar un queque, un bizcocho, ¿no? Y es más, le parece hasta más rico que el que compra en la calle, porque su hijo lo preparó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros enseñamos nutrición en la escuela, la nutrición alimentaria en los colegios,
podemos decir, esta nutrición que es tal cual el niño se va a alimentar en sus casas, ¿no? No solamente como teoría, sino como práctica. ¿Por qué? Porque va a hacer pequeños talleres sencillos de repente, dependiendo de la edad del niño, de tal manera que el niño ya va tomando conciencia de lo que debe y lo que no debe comer, sobre todo en exceso, ¿no? Porque no se trata tampoco digamos, de decir que no consuma nunca este producto. Por repente en alguna oportunidad alguien le invita, ¿no? En alguna reunión y uno siempre es agradecido y no se hace un desaire, una invitación, como usted sabe, ¿no? Pero no es que uno va a ser asiduo a ese alimento, ¿no? Por ejemplo, en un brindis, que uno bebe una copa de vino, en un brindis, en un cumpleaños, en una celebración, pero no es porque usted todos los días va a tomar un vino, para el caso de los adultos, ¿no es cierto? Igual, el niño puede tener un refresco o puede tener de repente un producto en caja, que es un alimento procesado, pero eso no es una alimentación de todos los días ni diario. Entonces, de repente va a una celebración en un cumpleaños y lo consume, ¿no? Ya. Pero no es algo que va a frecuentar porque sabe que ese producto es muy azucarado o porque ese producto no es del todo natural, y siempre la idea es de consumir los alimentos más naturales posibles. ¿Por qué? Porque el Perú es rico en biodiversidad, ¿no? Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, y que cada uno de esos alimentos aportan nutrientes. Las frutas, pues estamos hablando de vitaminas, minerales, principios bioactivos, que son tan buenos para prevenir enfermedades neurodegenerativas, para prevenir tantas otras, ¿no? Como enfermedades que a la final tienen repercusión en la salud pública. Usted ¿no? me habla hemos hablado de la población de los niños. Sin embargo, sabemos muy bien de que el Perú es un país que tiene una carga de ciudadanos que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con la nutrición. Pero no tenemos una cultura de nutrición ni una norma, yo creo, una ley que realmente impulse a que, digamos, en las empresas, por ejemplo, se hagan chequeos nutricionales o charlas nutricionales. Están dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, quizás, que el Estado pueda ser, digamos, un ente rector de el cuidado preventivo, porque, ojo, que cuando ya uno tiene la enfermedad, ya es una carga para el Estado, porque tiene que darle medicinas, tiene que, bueno, el seguro, el CIS y todas estas, digamos, estas unidades de salud, por llamarlo de alguna manera, estos sistemas de salud. Entonces, ahí usted tiene alguna propuesta normativa para, digamos, que desde el Senado revisar de repente las normas de los octágonos, por ejemplo, que es una norma que en algún momento digamos, se dio en el Congreso actual, en el Congreso, ya pasamos a bicameralidad, o otra norma que habría que revisar sobre el tema de salud preventiva respecto específicamente al tema de nutrición. Sí, mire, sabemos que el Senado no es la que propone las leyes, sino son las que las aprueban, ¿no? Las que las revisa, las acepta o no las acepta, ¿correcto? O puede modificar también normas. Las modifica también, exacto. O las rechaza si no están acorde a las necesidades, ¿no? de lo que el país necesita. Pero sí bien es cierto, ¿no? Uno puede, si ve una necesidad, uno puede proponer, pues, a los que conforman, en este caso, Cámara Baja. Claro, porque dentro de nuestra, digamos, dentro del partido y de otras agrupaciones, porque sabemos que aquí van a ingresar, exactamente, ¿no? Se conversa y se explica, porque se supone que todos nosotros trabajamos por el bien del Perú, no por el bien de nosotros, sino por el bien del Perú, y entonces todos debemos sumar, ¿no? Y no vamos a cambiar el Perú uno solo, sino en conjunto. Entonces, yo apuesto justamente por la nutrición preventiva, ¿no? Ya. O sea, justamente educar a la gente, ¿no? Porque hemos descuidado, digamos así, a los jóvenes, ¿no? El joven, el niño, se deja llevar mucho, pues, de repente por los influencers, de repente por los programas de televisión, que vemos que una serie de comerciales, ¿no? Que aparecen y que el niño cree que porque ve eso se siente más libre, más joven, ¿no? Inclusive hay una tendencia, por ejemplo, el deporte, que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, pero asociado con ello están productos, por ejemplo, anabólicos, también hay productos proteicos, ¿no? Y otros que supuestamente le van a ayudar a sacar masa, etcétera, ¿no? Porque así se ha vendido, pues, ¿no? Se ha vendido el mensaje. El mensaje, exacto, ¿no? Entonces, igual, ¿por qué no vender un mensaje más natural, ¿no? Un mensaje de qué tipo de alimentación debemos llevar,
y empezar desde los niños, desde la escuela, porque es la edad pues donde el niño está como un libro abierto, ¿no? Esponjita eso, ¿no? Así es, entonces capta, ¿no? ¿Por qué consumir esto? ¿Por qué? Pero no solamente enseñarle la teoría, porque alguien por ahí decía, ¿no? Yo le enseño a mi alumno, pero yo no como. O sea, él enseña a su alumno, pero ella no le muestra con el ejemplo. Entonces nosotros debemos ser personas que lo que decimos hacemos. Porque más es lo que aprende de lo que nos ve que de lo que nosotros hablamos. Es igual el hijo, ¿no? Usted le da un mensaje de honradez y usted ve que alguien toca su puerta y le dice, dile que no estoy, a un cobrador de X cosa, y el niño está viendo. Y el niño luego hace lo mismo. Pero usted le dijiste, pero no se hace esas cosas, pero usted hace lo contrario. O sea, usted dice una cosa, pero hace otra. Entonces, es muy importante nosotros, los profesores, los docentes, no solamente el de nutrición, sino otros, que también aprendan esto, ¿no? Por eso la educación nutricional debería ser en las escuelas, no solamente para los niños, también para los profesores, porque los profesores llevan cursos de química, llevan cursos hasta de historia, y hasta en historia se habla de cuáles son los alimentos de los incas. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces todo eso va sumando, ¿no? Entonces la nutrición preventiva, ¿no? La alimentación saludable, que justamente cuando usted hablaba de la ley de la alimentación saludable, es una alimentación que ha tratado, digamos, de alguna manera de buscar solucionar, pero de una manera restrictiva. Ya. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando uno ya es grande? ¿Qué pasa cuando uno ya es adulto? O ya captó una tendencia, por muy negativa, por mucho que usted le diga, ¿no? Le va a responder, déjame pues, yo quiero comer así. Sí, la libertad, pues, ¿no? La libertad, déjame pues, ¿no? Y usted le dice a alguien, pero hijito, mira, te vas a poner gordo, déjame pues, quiero ser gordo, de repente le dice. Porque él no tiene todavía esa conciencia plena del daño que le va a ocasionar más adelante, ¿no? Alguien me decía, ¿no? Por ejemplo, mis tíos están muriendo jóvenes con diabetes, ¿no? Porque justamente eso, tenemos el tema de la nutrición, cuando hablamos de la anemia, que es digamos, por un tema carencial de cierto tipo, ¿no? De hierro, no, mayormente el hierro que estamos hablando que viene de origen animal, porque es el hierro que lo asimilamos de una manera, como se dice, eficiente, mientras que el hierro que no es de origen animal, que es de origen vegetal, pues o que lo podemos encontrar de repente en otros productos que no son animales, no van a tener esa eficiencia, ¿no? Pero, y sobre todo si hablamos de estos productos como sulfato ferroso, ¿no? Que son los que te administran en los hospitales, y que son desagradables y que el niño no los quiere, ¿no? No hay una buena adherencia justamente por el sabor, etcétera, ¿no? Todo eso lo podríamos ahorrar, los millones que ahorraríamos. Obviamente las farmacéuticas van a perder un poquito, ¿no? O bastante, justamente porque no van a consumir ya estos sulfatos ferrosos, porque estos niños están mejor alimentados. Por eso yo decía, aquí hay que trabajar, ¿no? A todo nivel, ¿no? ¿Usted cree que el Ministerio de Economía y Finanzas no le va a agradar el poder ahorrar tantos millones que destinamos a estos productos en los hospitales? Y que a veces hasta no se utilizan, hasta se botan y hasta se pasan hasta de fecha porque no hay una buena administración, en este caso del almacén, como se puede, a veces vemos en las noticias. Entonces, la educación, ¿no? Alimentaria es importante, desde una etapa, yo diría desde chiquitito, desde posible, desde que entran a la escuela, ¿no? Y que vaya gradualmente y educando a los docentes, pero a la par haciendo talleres demostrativos, con cosas sencillas, ¿no? Donde el niño va captando cómo debe consumir sus alimentos y sobre todo enseñándoles cuáles son las consecuencias cuando uno no sigue estas recomendaciones, ¿no? De tal manera que en el tiempo el niño de una manera voluntaria, ¿no? De una manera voluntaria pueda consumir estos alimentos porque sabe que es bueno para su salud. Se va a ver bien, porque ¿quién no se quiere ver delgado? ¿Para qué vamos al gimnasio? Todos queremos ser, como dicen por ahí, queremos estar fit, ¿no? Entonces, asociado a su personalidad, asociado a la forma como se va a ver, asociado a su organismo en el tema de salud, yo creo que vamos a ganar por ese lado, ¿no? Igualmente a los profesores. Y si eso le suma usted que además en los colegios en algún momento se implementa pues equipos, se implementan cosas que tengan que ver de repente con el ejercicio, porque llevamos un curso de educación física, yo recuerdo que lleva ese curso, y le quiere sumar a eso para ayudarle a los niños, porque a los niños les gusta, porque vieron que sus hermanos, sus padres, es buena hora, ¿no? Pero eso no va a reemplazar a la educación que necesitamos darle a los niños. Eso es más
que la ley de alimentación saludable, yo digo, es más, ¿por qué? Porque vamos en el plano preventivo. Es mejor prevenir que curar. ¿Se da cuenta? Sí. ¿No? Y nosotros en la Amazonía creo que tenemos muchísimas plantas medicinales que vienen de otros países a buscarlas para poder hacer antibióticos y diferentes tipos de medicinas. Usted es investigadora. ¿También ustedes tienen algún tipo de programa o estrategia para impulsar todos estos productos, estas hierbas que tiene la Amazonía y de esa manera generar de repente un autosostenimiento, todas estas poblaciones que son pobres, ¿no? Y de esa manera mejorar las condiciones? Uno, al Estado le permitiría, a través de las investigaciones que ya hay en todo el mundo, de diferentes plantas que curan diabetes, hipertensión, o por lo menos la controlan, ¿no? Entonces, eso ayudaría mucho. Sí, yo creo que sí. El educar es muy bueno, pero también tenemos el otro lado ya de las personas que tenemos de repente ya con cierto tipo de enfermedad o que son propensos, ¿no? Por una serie de causas, ¿no? Es más, el estrés también. Por ejemplo, Claro. Hay personas que el estrés, yo tenía una tía que cuando se estresaba comía más Ujú. y no lo podía evitar. Entonces justamente hablamos hoy en día de los productos vegetales, que llámese frutas, llámese verduras. Y justamente un campo en el que yo soy investigadora por muchos años, estudio mucho lo que es principios bioactivos de las plantas, ¿no? Tengo publicaciones en esa área, porque justamente considero que más que consumir alimentos simplemente por consumirlos, es también el conocer qué cosa me aporta este alimento, ¿no? Entonces, cuando yo consumo un alimento vegetal, ¿no? Yo lo consumo prioritariamente, si hablo de verduras, de frutas, por sus principios bioactivos, por sus vitaminas, por sus minerales. Claro. Yo no digo voy a comer lechuga, voy a comer tomate, porque me va a proporcionar proteínas. No, porque si yo digo eso, es que no tengo conocimiento. Si yo digo eso, estoy equivocada. Porque si yo quiero proteínas, voy a recurrir al pescado, a la carne, al pollo, porque me estoy pensando en proteína de alta calidad, de alto nivel biológico, ¿no? De alta calidad. Entonces yo no me refiero, cuando hablo a vitaminas, minerales, productos bioactivos o principios bioactivos o compuestos bioactivos o estos fitoquímicos están en cada una de las frutas con diferentes colores. Si tiene amarillitos, habrá un tipo. Si tiene rojito, como el tomate, habrá de otro tipo. Si tiene verdecito, habrá de otro tipo. Pero todos estos suman al tratamiento de las enfermedades. Claro. Y sobre todo en la prevención del cáncer, prevención de enfermedades como esclerosis múltiple, prevención de enfermedades como por ejemplo el Parkinson, Alzheimer. Y justamente yo tengo una gran inquietud por el Alzheimer, porque es una enfermedad senil. O sea, todos nosotros, ¿no? En la medida que no cuidamos nuestra nutrición, todos nosotros tenemos propensos, ¿no? No estamos libres de que algunos, porque ahora tiene mayor, digamos, frecuencia de aparición en estos tiempos, el tema del Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, yo conozco por lo menos una persona dentro de mi entorno que tiene Alzheimer, ¿no? Profesora, ¿no? Tiene Alzheimer. Y por ahí otros casos, por ahí me han ido, yo hace muchos años he trabajado en esta área y no conocía a nadie que tenía Alzheimer, Sí, no conocía a nadie, es cierto. ¿no? Entonces, y dice que empieza de 20 a 30 años antes la enfermedad. Empieza antes que le dé 20 años a 30 años, ya hay pequeños indicios, pero nadie se da cuenta. De repente la memoria se olvidó alguito, pero yo pregunto, ¿quién no se olvida alguito, no? Yo antes decía, se olvida el viejito, el anciano. Mentira. Yo tengo hijos jóvenes y se olvida más que yo. Sí. Entonces quiere decir que no necesariamente tiene que ver con la edad, ¿no? Hay otros factores. Exactamente. Entonces yo considero, nosotros como investigadores, y yo estoy que le he puesto el ojo a una de las plantas, por ejemplo, ayahuasca. Se han llevado un montón de plantas para España. España investiga un montón, para justamente hay unos compuestos importantísimos dentro de la ayahuasca, más allá de la alucinación que usted por ahí escucha que lo utilizan para hacer brebajes, ¿no? Hacer tipo de rituales. Más allá de eso, yo estoy pensando en la cura del Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas. Y los españoles justamente han encontrado que están presentes en estas plantas, pero tienen que eliminar el otro compuesto, el que produce, en este caso, las alucinaciones. Hay que destruir eso para luego esto, ¿no? Y ya sería
podría darse en una pastilla, en un jarabe, un brebaje, y justamente con las plantas nativas que tiene nuestra selva peruana. Eso es importante, doctora, y yo creo que una representante de los investigadores y los nutricionistas que estén en el Senado es, digamos, trascendental para un Perú que queremos nuevo, un Perú que busque el bienestar de sus ciudadanos. Y ya para ir cerrando la entrevista, la invito a que le deben un mensaje a todos sus posibles electores este 12 de abril, en el cual son las elecciones, después de haber escuchado sus conocimientos, sus propuestas. Deben haber muchas más, pero el tiempo es tirano. Entonces, la invito a dar un mensaje final a sus posibles electores. Sí, bueno, a todos los que me escuchan, a todos los que me ven, yo invoco, solicito su voto, ¿no? Que voten por Elena Loncán, senadora nacional, con el número 5 por País para Todos de Carlos Álvarez, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que para el Senado necesitamos profesionales competentes, profesionales con trayectoria, que puedan sumar y que puedan dar todo su conocimiento al servicio de nuestro país. Y es lo que deseo. Es la primera vez que estoy en tema político, pero sí tengo trayectoria en gestión pública. Entonces puedo aportar, puedo sumar y sobre todo digamos, con este equipo humano que puede ir con Carlos Álvarez, ¿no?, a la presidencia. Ténganlo por seguro que vamos a tener un Perú mejor nutrido, una muy mejorada educación, ¿no?, que es lo que el Perú necesita para ser un país desarrollado, un país que realmente pueda producir profesionales de bien, ¿no? Porque yo digo producir en el sentido de que van a producir con su intelectualidad, pero van a convertirse en hombres de bien con valores y que puedan dar, ¿qué cosa? No solamente eso, puedan generar empresas, puedan dar trabajo, pagar impuestos, y todo eso se revierte en la economía peruana y realmente tengamos un Perú invidiable, ¿no? Un Perú que esté a la vanguardia de la ciencia y de la tecnología, porque tenemos los profesionales que van a aportar para mejorar justamente al país, ¿no? Y en ese sentido, gracias, Aldo, por esta oportunidad. Y no se olviden, marquen el número 5 por senadora, como senadora nacional, ¿no?, por País para Todos de Carlos Álvarez. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora Loncán Prado. Definitivamente ha sido una muy buena oportunidad conocer sus propuestas, sobre todo con su base de la investigación y de nutricionista. Y a ustedes, amigos, les agradecemos por habernos seguido a través de nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en el canal Democracia Latam, aquí en Agenda Democracia. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Buenas noches y recuerden, aquí exponemos las ideas de todos los candidatos, no limitamos a ninguno, para que puedan ustedes conocer y este 2 de abril tomen las mejores decisiones. Buenas noches.